Libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16 al 20. Le vamos a dar lectura a la palabra del Señor esta noche, para honra y gloria de nuestro Dios, y como suelo decir, para beneficio de nuestras almas. Amén. Dicen las Sagradas Escrituras en el libro de Santiago, en el capítulo 5, versículo 16. Dice así: Confesaos vuestras ofensas unos a los otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones, semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Dios, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por permitirnos estar acá reunidos en tu nombre, esperando, Señor, que tú obres en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de los jóvenes, de los niños, de los ancianos, de cada uno, Padre, los que nos encontramos en este recinto. Te damos gracias por permitir que esta iglesia se abra y podernos reunir una vez más en tu nombre. Háblanos, pues, a nuestro corazón, guíanos con tu palabra, enséñanos esta noche, y que todo lo que se diga aquí sea para honrarle a usted, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese. Le acabamos de dar lectura en el libro de Santiago, en el capítulo 5, del versículo 16 al 20. Y el tema que tengo para compartir con usted lo he titulado El poder de la oración de Elías. El poder de la oración de Elías. En la mañana mirábamos cómo Jehová hizo el milagro en Naamán, y mirábamos las consecuencias por la soberbia, por desobedecer, cuando las cosas de Dios son tan prácticas y sencillas. Ahora estamos en el poder de la oración de Elías. La oración es de suma importancia para cada uno de nosotros, ya que ella nos hace estar en comunión con Dios. O sea, es la forma como podemos estar en una relación con Dios, o tener esa comunión, o confesar nuestros pecados a Él a través de la oración. La importancia de la oración. Casi por lo general, hermanos, un 80% de las iglesias no les gusta orar. Se podrá convocar a una iglesia a un almuerzo y todos están allí. Se podrá convocar a una iglesia para hacer coristas y todos están allí porque quieren cantar, quieren ser reconocidos. Pero cuando se convoca a la iglesia para un grupo de oración, no todos asisten, hermano. Serán unos 3, 4 los que vienen, porque la mayor parte no está interesado en eso. Cuando debería de interesarnos, porque es la forma como nosotros vamos a hablar con Dios. Una de las formas es esa, la otra es la lectura de la Biblia, la otra es la meditación de la palabra, y la otra congregarnos y orar con Dios, hablar con Dios. Son los requerimientos para tener la fortaleza que necesitamos, hermano, y que nuestras peticiones sean escuchadas por Dios. Pero como le digo, a esto casi a la mayor parte no le agrada. Y también, hermano, aún en sus casas no todos oran. No todos oran. Oran tal vez por los alimentos cuando se acuerdan, pero eso no estamos hablando de esa oración. Estamos hablando de la que se hace íntima y personalmente con Dios. Ahora, la importancia de la oración. La oración es importante para cada uno de nosotros, ya que ella es la forma con la cual podemos hablar con Dios y contarle todas nuestras debilidades. Es cuando nosotros entramos en la presencia de Dios y le contamos todas nuestras debilidades, todo lo que nos acontece, todo lo que pasa alrededor de nuestra vida. Si necesitamos algo, debemos de orar a Dios para que Él nos la conceda, o conceda esa petición, pero hay algo muy importante que debemos de tomar en cuenta, y es que debemos de confesar nuestros pecados para que nuestra oración sea escuchada. De lo contrario, no hay trato con Dios, hermano. Pero es importante, ¿ok? En el Salmo 145, si quiere pongo una marca ahí, porque vamos a ir a través de la Biblia.
y si no puede ir a la par mía, pues póngalo, vaya anotando los versículos. En el Salmo 145, verso 18, el salmista David dice esto en el Salmo: cercano está Jehová a todos los que le invocan y a todos los que invocan de veras. Cerca está Dios, o cerca está Jehová de las personas que son honestas y son sinceras cuando hablan con Dios, cuando lo llaman, cuando lo buscan. Entonces, usted puede darse cuenta que para estar cerca de Dios hay que ser justo, hay que estar en sus caminos, hay que caminar con Él, hay que hablar con Él, hay que adorarle a Él, hay que servirle a Él. Entonces, cuando tú te acercas y hablas con Él, Él está cerca de ti. Eso es lo que dice el salmista David. También en el Salmo 42, en el verso 8, en el Salmo 42, en el verso 8, el salmista también que escribió el Salmo, dice esto, en el Salmo 42, versículo 8. Dice así el salmista, lo escribió uno de los hijos de Coré, dice así: pero de día mandará, dice Jehová, su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Y qué bonito se expresa este salmista, dice: pero de día mandará Jehová su misericordia, o sea, su amor para todos aquellos que le buscan, y de noche, dice, su cántico estará conmigo, su alabanza va a estar conmigo, dice. Y mi oración al Dios de mi vida. En la día voy a buscar la misericordia de Dios, el amor de Dios, y mi alabanza la voy a cantar en la noche, está diciendo el salmista, y mi oración al Dios de mi vida, al Dios que me pertenece. Y esa debería ser nuestra actitud ante los ojos de Dios a través de la oración, hermano. Y todo esto lo hemos leído, o si no lo ha leído, pues léalo, y está viendo que cuál es lo que los salmistas escribieron referente a clamar y a orar a Dios. Por ejemplo, en el Salmo 143 también, en el versículo 1 y 2, Salmo 143, versículo 1 y 2 dice: oh Jehová, oye mi oración, dice David, y escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Y dice el verso 2, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Nadie puede llegar y justificarse ante Dios. Todos necesitamos pedir perdón de todo lo que hemos hecho, de lo que hemos vivido, de lo que hemos hecho en el transcurso del día. Necesitamos pedir perdón, porque ninguno de nosotros puede justificarse ante Dios, hermano. Dios, es único, Él es santo, Él es justicia, es verdad. Nosotros simplemente somos menos que el polvo, dice la Sagrada Escritura. Entonces, por esa razón, cuando vamos a hablar con Dios, necesitamos despojarnos de nuestra humanidad y hablar y ser sincero con Él y decirle lo que nosotros somos. Aparte de eso, también Dios, hermano, en su palabra, Él dice que Él escucha la oración y puede resolver el problema de cada uno de nosotros. Por ejemplo, en Primera de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 9, dice la Sagrada Escritura que si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero tenemos que confesarle, y para confesarles a través de la oración. No es olvidar lo que hicimos, sino es confesar, buscar el apoyo, la ayuda de Dios. Todo esto se lo hago ver, hermano, para entrar a lo que vamos a entrar de Elías, lo que dice Santiago, ¿me entiendes? Ahora, nosotros necesitamos confesar nuestros pecados para hablar con Dios, hermano. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Cualquiera de nosotros que diga, no, yo no he pecado, ¿por qué voy a pedirle perdón a Dios? Hermano, desde el mismo momento, aún en los sueños, aunque estés dormido, a veces se peca, hermano. Y cuando ya despiertas, tu naturaleza sigue siendo pecadora. Tienes malos pensamientos, malas ideas, te arrepientes, a veces piensas, hablas o discutes, cualquier cosa haces en el día. Todo eso es pecado. Todo lo que no proviene de Dios es pecado, y todo quebrantamiento de la ley se cierra en una sola palabra: pecado. Ese es el ser humano. No podemos nosotros decir que no necesitamos pedir perdón, necesitamos confesar todos los días lo que hemos hecho. Una vez confesamos nuestros pecados para ser salvos, para pedirle perdón a Dios de lo que hemos hecho. Eso quedó enterrado, pero cuando nacemos de nuevo, comienza una etapa nueva en nuestra vida. El Señor Jesús dijo que lo que pidiéramos a Dios, hermano, fuera pedido en su nombre, y Él lo concederá, dice. Pero esta oración debe hacerse con confianza, con fe y gratitud. Si nosotros vamos a pedirle algo a Dios, tenemos que tener confianza que Él va a escuchar, debemos tener fe que Él va a escuchar, y debemos de ser agradecidos a Él.
Primeramente tenemos que confesar. El libro de Isaías, se lo cité el domingo pasado, le dije a usted que en Isaías 59:2 dice que nuestros pecados, nuestras rebeliones hacen división entre Dios y nosotros y voltea su rostro para no escuchar, dice la Escritura. Ahora, en Juan dice Cristo, todo lo que ustedes me pidan, yo lo voy a hacer, pero tienen que pedirlo en mi nombre. No podemos ir a Dios, hermano, en oración con pecado, debemos de confesarlo. Y otra cosa, no puedes orar a Dios enojado con las personas, ni tampoco puedes hacerlo de una manera de exaltación. No se puede. Se tiene que ir con un espíritu humilde, un espíritu agradecido de lo que Dios ha hecho. Por ejemplo, en el libro de Juan, en el capítulo 14, la escritura es clara, pero cuando hablamos de oración, hermano, siempre decimos nosotros, pues deja de hablar con Dios y ya le pido. No, hay requerimientos, Dios pone sus requerimientos porque Él es santo en todos los aspectos. Ahora, en el libro de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 12 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Eso es lo que dijo Cristo. Ahora habla de confianza. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, dice. Todas las cosas que se pidan tienen que ser en el nombre de Jesús. Amén. Si alguno pidiere en mi nombre, yo lo haré, dice. Si tú lo pides en mi nombre, yo lo voy a hacer. Se oye fácil, ¿me entiendes? Lo que está ahí. Pero cuando ya nos introducimos en la Escritura, y continuamos leyendo el capítulo, podemos encontrarnos cuando Él dice que si le amamos, que guardemos su palabra. Y que si le amamos, que amemos al hermano. Y bueno, y empezamos a ver los mandamientos de Dios. Y esos son los requerimientos para poder hablar con el Padre. Si no tenemos eso, ¿cómo podemos hablar con el Padre? Entonces también en Primera de Juan, en el libro de Juan, en Primera de Juan, en el capítulo 5, el apóstol que escribió la epístola de Juan, dice en el capítulo 5, en el versículo 14, dice esto, y esta es la confianza que tenemos, dice, en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Le añadimos otra palabra, voluntad. Si no es la voluntad de Dios, no se va a hacer, ¿me entiendes? De todas las cosas corren bajo el orden de Dios, hermano, no bajo el orden de nosotros. Ahora, en el libro de Filipenses, en el capítulo 4, Pablo, escribiendo a los filipenses, nos dice también esto, hermano. Por eso es importante estudiar la Escritura, que usted la estudie, que pase, como yo le he dicho siempre, como vuelo de pájaros por a través de toda la Escritura, para que usted entienda cuál es el plan y el propósito de Dios. No solamente es levantarse y decir palabras y hablar con Dios, no. Hay requerimientos para poder hablar con Dios. En Filipenses capítulo 4, en el versículo 6, dice Pablo esto. Por nada estéis afanosos, si no sean concedidas vuestras peticiones, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acciones de gracia. Ser agradecido, no estar afanado, no estar preocupado por lo que nos hace falta o lo que no tenemos, sino simplemente oremos a Dios y Dios sabe cuál es nuestra necesidad. Siempre y cuando hay que darle gracias a Dios por todo lo que nos ha dado. Y la paz de Dios, dice, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué maravilloso, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos con Dios, hermano, Dios se encarga de guardar tu mente, tu corazón, para que no estés pensando en cosas que no debes de pensar. Por ejemplo, si estás preocupado por lo material, tu mente va a estar ahí clavado en lo material, cómo hacer dinero, qué tengo que hacer, a quién me friego y todas esas cosas, ¿me entiendes? Entonces Dios dice, no, confía en mí y déjame, yo voy a guardar tu mente, tu corazón y vas a estar en paz, pero sea agradecido. O sea, lo que está diciendo, que seamos conformes con lo que tenemos, amén. El resto Él lo va a poner. Ahora, en el libro de Lucas, en el capítulo 6, libro de Lucas, capítulo 6, le dije que la oración debe de ser humilde, sin exaltación, sin gloriarse, sino que usted debe llegar a la presencia de Dios con un corazón sencillo, con un corazón humilde, y esa oración son las que Dios escucha, hermano. Ahora, en Lucas, en el capítulo 6, en el versículo 27 se da un evento donde Dios nos pide a nosotros, hermano,
que vayamos a Él y que perdonemos a nuestros enemigos. Ahora, en el versículo 27 dice, pero vosotros, los que oísteis, os digo, amad a vuestros ¿qué? Enemigos. Por muy mala que sea la persona, tenemos que amarle. Y ahí es donde nos ponemos medio mal, medio raro. ¿Cómo voy a amar a esta persona si solo males nos hace? Pero tenemos que amarlo porque es una orden, un mandamiento de Dios. Amén. Hace bien a los que os aborrecen. Hay que darle lo mejor, hermano. El libro de Romanos lo dice de otra manera, en el Romanos capítulo 12, que pongamos ascuas de fuego sobre su cabeza. O sea, quiere decir que le hagamos bien a la persona y que a través de eso la persona puede llegar al arrepentimiento y conocer a Dios. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian, por los que levantan falsos, por los que hablan de su persona, que usted los bendiga mejor, dice. Que no nos enojemos, hermano. Pero ¿a quién le va a gustar que lo desacrediten? ¿Ah? A nadie, hermano. A nadie. Por muy espiritual que usted esté, le va a molestar. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Que los amemos y oremos por ellos nada más. Amén. Ahora, la oración de Elías, hermano, en el Antiguo Testamento, en Primera de Reyes, en el capítulo 17, Primera de Reyes, capítulo 17, cuando Elías está orando, en Primera de Reyes, en el capítulo 17, Reyes es Antiguo Testamento. En Primera de Reyes, capítulo 17, la oración de Elías. No hubo, hermano, un profeta desde los tiempos de Moisés como el profeta Elías. No lo hubo. Desde Moisés hasta Elías no se levantó un profeta como Elías, hermano. Su nombre significa el Señor es mi Señor. Eso significa el nombre de Elías. El Señor es mi Señor. Eso es significado en el hebreo. ¿Ok? Este profeta hablaba la palabra de Jehová sin temor, no tenía miedo, sin temor. En el tiempo del profeta Elías, la nación del norte, es decir, los 10 reinos, Israel estaba en una decadencia espiritual, en una decadencia, hermano, horrible. Usted ha leído el pasaje del capítulo 18 cuando ¿cómo se llama acá? ¿Cómo se llama? Jezabel, habían hecho un desastre en Israel. Habían metido todos los ídolos y enseñaron a adorar al pueblo, a los Baales, sacrificaban a sus hijos, hermano. Hacían cosas, un solo desastre. O sea, Israel estaba en una decadencia espiritual horrible. Y yo pienso que ahorita en estos momentos así se encuentra. Israel es una nación que es considerada nación de Dios, hermano, pero es una de los países que tiene un índice alto de homosexualismo, ¿ok? Y lesbianismo. Esa es la nación de Israel, hermano. Esa es la nación de nosotros. Y muchas naciones, hermano. Esto es una crisis, es algo horrible, hermano. Entonces, en aquel tiempo había una decadencia también, en el tiempo del profeta Elías. Ahora, esto ocurrió, hermano, en los tiempos del rey Acab, del rey Ocosías y del rey Joram. La nación adoraba a los Baales. Su trabajo era adorar a los Baales. Tenían 450 profetas de Baales que se dedicaban a eso. Y esto fue un error de acá haberse casado con una mujer gentil, o sea, haber buscado de otra nación cuando Dios lo había prohibido. El resultado fue este. Esta mujer metió todos sus ídolos y todo, y tomó el control de Israel y tomó el control más que todo de la mente de acá. Horrible, ¿no? Entonces es por eso que tenemos que tener cuidado. Por eso no en balde el Señor dice en su palabra que la mujer calle y aprenda en silencio. Eso es lo que dice la Sagrada Escritura. ¿Ok? ¿Podemos hacer algo contra lo que Dios dice? No. Resultado de esto, porque esto no es nuevo en el Nuevo Testamento, esto viene de atrás. Entonces este trabajo lo ha venido haciendo el enemigo hasta ahorita. Ok, tenemos eso. La nación se encontraba en ese caos. Elías honra a Jehová. Con estas palabras, él dice, vive Jehová, Dios de Israel. Este hombre le da la honra y la gloria a Dios. El profeta Elías se para enfrente del rey Acab sin ser anunciado. Y esto lo pudo hacer porque le servía al Dios verdadero. Esa es la razón, porque iba custodiado o cuidado por Dios. No porque nadie en esos tiempos, hermano, se paraba enfrente de un rey
Así fuera el mejor de los profetas, iba a parar porque quería pararse. Tenía que ser anunciado para antes pararse. Pero Elías lo hace, hermano. Elías dice, bueno, podrá ser muy acá, pero yo voy en el nombre de Jehová. Vive Jehová, dice, y entró, ¿verdad? Y anunció que no llovería por 3 años y medio. Y se cumplió como lo dijo. Esa oración de Elías, hermano, lleva varios ingredientes. Por decirlo de esta manera, lleva fe. Esa es una. Honra, reconocimiento y valor. Lleva fe, que es fundamental. Lleva honra, porque glorifica a Dios. Reconocimiento, porque le da todo el poder a Dios. Y valor de poder parar enfrente de una autoridad. Dios se encargó, hermano, de la vida del profeta, su alimentación, agua, a su tiempo. Esto sucede por la fidelidad del profeta. Esto lo hace Dios porque el profeta fue fiel e hizo lo correcto. Y por el respeto que le tenía a Dios. Esa es la razón por la cual Dios se atiende de la vida del profeta. Ahora, viendo la escritura, en el libro de Reyes, en el capítulo 17, versículo 1, dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel. Cuando esas palabras eran dichas por un profeta, quiero que entienda que la persona que estaba oyendo o escuchando, o la nación que estuviera escuchando, temblaba. Porque el profeta no iba en nombre de él, iba en nombre del Dios eterno, hermano. Entonces, cuando acá oye esas palabras, hermano, deben de haber temblado las piernas. Dice, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Le está diciendo, vive Jehová, honra a Dios, y le da la honra y la gloria a Dios, ¿verdad? Y le dice, mira, acá, no va a haber rocío, ni va a haber lluvia en estos años. Y esto lo hago porque yo lo digo, dice el profeta. Pues el profeta estaba amparado por Dios, ¿no? Dice, yo por mi palabra no va a haber. O sea, yo tengo el poder para hacer que esto no ocurra. Tremendo, ¿no? Esos eran los profetas, hermano, de antes. No como los mentirosos que tenemos hoy, hermano. Estos hablaban del corazón de Dios. Estos ya iban enviados por Dios, hermano. Ahora dice, ni rocío, sino por mi palabra. Cuando yo diga, entonces va a haber. Por el momento no va a haber, dijo así. Ahora, y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerib, que está al frente del Jordán. La orden fue que se moviera de ese lugar. Porque si usted lee la historia o lee todo el libro de Reyes, se da cuenta que si alguien le llevaba ganas a Elías y lo quería matar, era la mujer de acá. Lo quería acabar, ¿me entiende? Por las profecías, por lo que le profetizó, por lo de la destrucción de los profetas de ellos. Bueno, por toda la imagen que le destruyó de las creencias que ellos tenían y hizo que el nombre de Jehová fuera engrandecido esa vez. Y verás, dice, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. O sea, los encargados eran esos animalitos, pájaros que nosotros vemos que hasta cuando cantan, no, se oye que no saben cantar, pero esos hicieron el trabajo que tenía que hacer, por orden del Creador. Y él se fue, dice, e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Imagínense, hermano, si nosotros tuviéramos esa fe, como está hablando la Biblia, como estos hombres, y dijéramos algo, ¿me entiendes? Y lo hiciéramos y Dios nos dijera, vete para tal lado, abandona todas tus propiedades, abandona tu trabajo, abandona todo y vete, yo me encargo de ti. ¿Lo haríamos en estos tiempos? Es muy difícil, hermano. Es muy difícil. Usted ve, por ejemplo, cuando alguien dice, me voy de misionero, lleva todos los recursos para poder sobrevivir. Pero nadie se va a ir de misionero por nomás decir, ya me voy, ahí los vemos. Es raro el que va confiando en el Señor. Pero el 90% de misioneros que sale lleva un estatus social de, por ejemplo, de unos $5,000 al mes. De todas las colecciones que hacen, hermano. Y se lleva su buen carro y todo. O sea, quiero que entienda que muchos de los misioneros viven mejor que los pastores de las iglesias.
porque a ellos no les va a faltar nada. Pero este hombre era un misionero, era un predicador, era un profeta, y Dios le dice, vete, yo me encargo de ti. Dice que en la mañana comía carne. En la tarde volvía a comer carne, estaba bien alimentado, ¿no? Y el caso, hermano, que cuando se termina se seca el arroyo, es mandado a donde una viuda, y continúa Dios cuidando la vida de este profeta. Entonces, ¿por qué la cuidó? Simple y sencillamente por una frase: vive Jehová, Dios de Israel. Su confianza, su seguridad, la honra que le dio a Dios y todo lo que hizo, eso lo llevó a esto. Los cuervos le traían, dice, pan y carne por la mañana. Un buen desayuno, ¿no? Como cuando usted va al Dennis y pide un bistec con huevos, ¿no? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo que le dicen ese desayuno? No serán los que no saben, hombre, si van a comer ahí. No les voy a pedir. Yo no les digo porque se me olvidó. Pero vas y pides eso, ¿me entiendes? Un desayuno, y en la noche vas y pides, tal vez vuelves a cenar en el mismo restaurante, ya pides un bistec de carne asada, ¿me entiendes? Con papas y todo. Bueno, este hombre comía bien, hermano. Estaba bien alimentado por Dios, hermano. En la mañana comía pan con carne. Yo no sé cómo le hacían los cuervos, pero ellos le llevaban. Yo no sé si pasaban por la mesa de un rico y vámonos. Tú te llevas la carne y yo me llevo el pan. Y agárrenlo. Pero él comía, ¿me entiendes? Amén. Ahora dice, y bebía, y por la tarde, y bebía del arroyo. O sea, era como un nacimiento de agua. Hasta que se secó. Y pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra, porque la palabra del profeta se estaba cumpliendo. Ese tipo de oración, hermano, le dije, lleva honra, lleva fe, lleva seguridad, lleva confianza y lleva más que todo el engrandecimiento del Dios eterno. ¿Amén? Así es el tipo de oración que vemos acá que Elías hizo. Pero en Santiago, en el capítulo 5 del libro de Santiago, Santiago hace una referencia o habla de lo que hizo este profeta. Pero hay algo muy importante ahí, hermano, que nosotros debemos de entender esta noche. Santiago cita esa escena del Antiguo Testamento de lo que Elías hizo, y lo hace con una aclaración muy importante sobre la vida del profeta. Y era un hombre que dice que estaba sujeto a pasiones. ¿Ok? A pasiones. Pasiones, hermano. En la palabra bíblica, o bíblico, en el lenguaje bíblico, tanto en el griego como en el hebreo, tiene matices más profundas que en el uso moderno. O sea, esto quiere decir, hermano, que lo buscamos en un diccionario, y nosotros, por ejemplo, podemos decir, es apasionado por el fútbol, es apasionado para cocinar, y todo eso. Es un matiz suave. Pero en el mundo bíblico, esto tiene un matiz más fuerte, ¿ok? Y eso es lo que quiero que usted entienda. No está hablando, ¿me entiende?, de lo moderno, de lo que nosotros vivimos, de lo que sabemos de la palabra pasión, sino que está hablando, por eso aclara, dice, la palabra en lo bíblico, tanto en el griego como en el hebreo, tiene matices más profundos que en el uso moderno, como lo usa generalmente las personas hoy. No se refiere a emociones, hermano, fuertes, sino a un deseo intenso. No se está refiriendo a emociones fuertes, como cuando, por ejemplo, cuando usted ve a su hijo y está jugando fútbol o cualquier deporte y lo ve que hace algo emocionante, usted se emociona y se apasiona por eso. No está hablando de eso, hermano. ¿Ok? No está hablando de esa situación, está hablando de un deseo intenso adentro del corazón, hermano. De eso es lo que está hablando Santiago. ¿Ok? Para hacerle ver a todas las personas o a la iglesia de aquel tiempo que aún teniendo esas pasiones nosotros podemos hablar con Dios. Ahora, ¿por qué no las desarrollamos? Porque somos temerosos de Dios, hermano, como era Elías, hermano. O sea, lo que quiero que entienda, que el Elías de aquellos tiempos, de la cultura antigua de los hebreos, no era más que nosotros, ni menos que nosotros. Era un ser humano como nosotros, con los mismos deseos. Ahora, si esto lo trasladamos a la vida de Cristo, Cristo dice que fue tentado en todo, ¿ok? Pero no se le encontró pecado.
Entonces, él participó de carne y sangre, dice el libro de Hebreo, como participaron sus hijos para socorrer a la descendencia de él. Y esto sería a nosotros, hermano, a todos los creyentes. Entonces, aquí quiero que entienda eso. Ahora, impulsos internos o inclinación del corazón. O sea, eso es lo que dice el griego, hermano, el hebreo. Que es un impulso intenso del corazón, es un deseo dentro del corazón. Es algo más allá de decir yo estoy emocionado, ¿me entiendes? Ahora, muchas de las veces con connotaciones negativas. En el griego es patos, es la palabra patos, que quiere decir intenso impulso, emociones fuertes que pueden dominar a la persona. O sea, son emociones que te pueden controlar a ti, tu vida, que pueden llevarte a cometer errores, a cometer pecados. ¿Ok? De todas esas pasiones es lo que, por eso cuando usted ve las palabras no simplemente es por estar puesta ahí, por estar ahí, hermano, que pueden dominar a la persona. Frecuentemente pasiones desordenadas o pecaminosas. Como seres humanos, hermano, usted y yo estamos tendidos a todas esas pasiones. No hay ninguno, ni ha habido en la historia de este mundo que diga yo no estuve o yo no he estado en esas pasiones. Todos nosotros, como seres humanos, tanto los creyentes como el mundo y todos los que han pasado, todos los que están registrados acá, tuvieron esas pasiones. Y si quiere le traigo un ejemplo. David. Y le puedo traer más ejemplos que están registrados ahí, ¿me entiendes? Tuvieron esos deseos, esos impulsos. Unos fueron controlados y otros dejaron controlar por las pasiones. Porque eso nace en el corazón del hombre. Si nace una pasión desordenada en su corazón y usted la alimenta, esa pasión se va a hacer realidad tarde o temprano. Y yo digo esto, cuando usted ve a un miembro de la iglesia que no se reúne constantemente, que no se congrega, es porque las cosas van a salir mal tarde o temprano. Así como lo oye. Tarde o temprano. Porque cuando nos desconectamos de Dios, hermano, estas pasiones nos pueden controlar. Cuando usted deja de orar, estas pasiones lo van a controlar. Estos deseos lo van a dominar y lo van a poner en la línea para que le falle a Dios, hermano. De Santiago pone ese ejemplo, hermano. Y pone a Elías, no que Elías haya pecado, pero Elías también tenía pasiones. Por ejemplo, Elías hacía llover fuego del cielo, ¿no? Y no lo hacía, hermano, con una buena intención. ¿Ah? No, usted ha leído el Nuevo Testamento cuando los apóstoles le dicen a Jesús, hagamos llover fuego del cielo como Elías. Y citan ellos, ¿me entienden? Porque era una pasión de venganza, algo, ¿me entienden? Entonces, todas esas cosas, y usted ve que Elías también se enojaba, ¿o no? ¿Elías tuvo miedo o no tuvo miedo? Estuvo en un tiempo que salió corriendo, después de matar 450 profetas de Baal, sale huyendo, le tuvo miedo a una mujer. Pero a ver qué clase de mujer era, ¿me entiendes? Porque para que haya corrido este pobre, ¿ah? Era el demonio en falda. ¿Ah? Ahí hay muchos matrimonios que no quieren llegar a la casa de los hombres. Y no, hijo, no, hermano. Mejor me quedo aquí. No hay algo que pueda hacer en la iglesia, la limpio nuevamente, 3 veces, 4 veces. Bueno, eso es un comercial. Este hombre, hermano, tenía esas pasiones, hermano. Y tuvo miedo. Y se fue y se arrinconó, se metió en una cueva, hasta que el Señor lo buscó, ¿o no? Y le digo, ¿qué estás haciendo ahí? Le digo. Y después cuando sale de la cueva, lo vuelve a regresar, le dice, quiero que regreses nuevamente a la tierra donde venía huyendo. Porque todavía hay 7,000 rodillas que no se han doblado a los Baales. Ve y regresa. Y le hace ver que él está con él. Y le dice, y desde hoy, prepárate porque te va a suceder, o sea, te va a sustituir Eliseo. ¿Sí o no? Es bonito leer la Biblia, ¿no? Para entender todo esto, porque este hombre lo cita Santiago. Y Santiago dice, era un hombre de pasiones, dice. Tenía ese problema. Frecuentemente pasiones desordenadas o pecaminosas. También significa algo que controla a la persona. Una pasión te puede controlar. Te puede controlar. Nosotros a veces decimos, no, el pecado lo controla, pero no sabemos adentro del corazón de la persona si es apasionado a eso. Si usted viene para acá, para la iglesia, y se le olvidó el celular, ¿no? ¿Se regresa a traerlo? ¿Ah?
No me conteste, ¿me entiende? No me conteste. Porque hay gente que se regresa, hermano. Pero se le olvida la Biblia. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que viene a su mente? Allá me presta uno el pastor Benito, allí la agarra, le dice al hermano Fernando, que no la dé, hombre. Ahí. Y disimulada, sin nada de vergüenza. ¿Le presta una Biblia? ¿Verdad? No sabemos si esa pasión al teléfono lo controla. Cualquier otra cosa, hermano. No sabemos si la pasión de los celos lo controla, hermano. Pero estas cosas son las que controlan al ser humano. Entonces, el significado de la palabra no es como la euforia que se siente cuando vemos algo, estamos apasionados porque me gusta hacer esto. No, hermano, va más allá de lo que nosotros estamos pensando. Frecuentemente pasiones desordenadas. En el hebreo no hay una sola palabra exacta, pero se usan términos relacionados como tabat, ¿qué quiere decir, hermano? Deseo intenso, anhelo fuerte, a veces desordenado y otras veces desordenado, deseos desordenados. Por ejemplo, cuando el hombre aparta la mirada de Jesús y deja de ver a Cristo y deja de ver a la esposa y empieza a ver para otro lado, entonces su corazón se inclina al otro lado. ¿Y sabe qué es lo que sucede, mis queridas hermanas? Que les van a ver todos los defectos que ustedes tienen. Pero donde están poniendo los ojos, no miran ningún defecto. Porque ese deseo, esa pasión los llevó a cometer un error. Y las malas van a ser las mujeres del hogar. Y la buena es la amante. ¿Se da cuenta? Todas esas pasiones están en el ser humano, ¿no? Todo eso está ahí. Por eso hace una definición, hace una diferencia de lo moderno, de lo que la gente conoce, la palabra pasiones, a lo que dice el hebreo bíblico y el griego bíblico, ¿ok? Ahora, la otra palabra es yaser, que quiere decir intención interna, tendencia del corazón. Puede ser buena o puede ser mala. La intención, la pasión puede ser buena o puede ser mala, según el hebreo. Ahora, si es buena, por ejemplo, si analizamos a Elías, su intención era buena, ¿sí o no? Era honrar y glorificar a Dios. Su intención de tapar que no lloviera tenía un propósito. Eso tenía un propósito para doblegar al rey Acab. Para doblegar a la nación de Israel, porque la nación de Israel había caído, moralmente había caído en una depravación. ¿Ok? Entonces habían entrado todas esas cosas en su vida. Entonces, es interesante, hermano. Lo que podemos entender, hermano, comprender, es que Elías era igual que nosotros en su vida. Tuvieron estos impulsos como lo están en cada uno de nosotros. Pero, aún así Elías oró fervientemente a Dios para que no lloviera y fue escuchado. Aún así, en la condición como humano, como pecador, con todas estas pasiones, oró fervientemente. Esto quiere decir que no cesó de hablar con Dios, hermano. Entonces, que usted y yo no tenemos excusa, hermano. Por eso le dije al principio que cuando vayamos a orar, nos despojemos de nosotros mismos, hablemos con Dios, porque Él sabe que estas pasiones están dentro de nosotros, pero no son un obstáculo para Él responder nuestra oración, porque se la respondió a Elías y aún Elías era así. La diferencia, quiero que le entienda. Entonces, ¿quiere decir que Elías practicaba esto? No practicaba eso, porque era temeroso de Dios. Entonces, entre nosotros, hermanos, si somos nacidos de nuevo, no practicamos el pecado. Pero eso no quiere decir, hermano, que estas pasiones no están dentro de nosotros, que están ahí. Pero cuando vienen las podemos combatir con el Espíritu de Dios. Entonces, aún con nuestra naturaleza pecadora, en 2 palabras, podemos hablar con Dios. ¿Entienden, hermano? Porque muchas de las veces oímos decir, a veces cuando hay una discusión en el hogar con las personas, y vas a orar a Dios y así enojado. Es que no importa, hermano. Aunque estés enojado como estés, simplemente arrepiéntete y habla con Dios. Apasionadamente, fervientemente, habla con Dios. Y Dios te va a escuchar. Porque Dios conoce tu naturaleza, conoce tu corazón, sabe quién eres tú. Es interesante, hermano, saber. Por eso me gusta cómo Santiago cita a Elías. Porque a lo mejor en la iglesia donde estaba Santiago decían, no, que no puedo por esto y esto. Miren, les voy a decir algo. Dijo Santiago, Elías era un hombre con pasiones, igual que ustedes.
se enojaba como ustedes les haber dicho, deseaba cosas como ustedes, tuvo miedo como ustedes, pero aún así, con todas esas pasiones oró y cerró el cielo por 3 años y medio. 3 años y medio. Dijo Elías, no va a llover, y no llovió. Entonces es interesante, hermano. Pero comienza, en Santiago dice así, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos a otros, porque para que seáis sanados, la oración eficaz del justo puede mucho. Dice Santiago, si tenés alguna queja con un hermano, ora, pide perdón, arregla tu situación y ora, dice. Y vas a ser escuchado porque la oración del justo puede mucho. Elías, dice, era un hombre sujeto a pasiones, semejantes a las vuestras. Hermano, no hay una diferencia entre Elías y nosotros. El ser humano del primer ser humano, después que pecó, que fue puesto en la tierra, hasta el día de hoy, ha sido siempre el mismo. Con las mismas pasiones y los mismos deseos. Unos los echan a andar y otros no, hermano. Otros se sostienen por el poder de Dios. Elías, dice, era sujeto a esas pasiones. Y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. 3 años y medio no llovió. Una fe tremenda, ¿no? De haber dicho Elías, bueno, yo tengo todo este problema, soy pecador, pero yo sé a quién le voy a hablar. Y de haber dicho acá, ¿me entiende? Mira, yo sé a quién le voy a hablar. Vive Jehová que por 3 años y medio no va a llover. No va a haber ni rocío, no va a haber producto. Te vas a morir de hambre, le de haber dicho. Porque por mi boca Dios no lo va a hacer. Porque yo te lo estoy pidiendo, Dios no lo va a hacer. Y Dios lo hizo. Cerró los cielos. La tierra se volvió como el bronce, dura, ¿me entiendes? Los desiertos se volvieron secos, hermano. Los animales murieron, hermano, de sed, porque no había agua. Tremendo, ¿no? Entonces, ese tipo de fe, hermano, no tenemos nosotros. Pero podemos hacerlo, hermano, porque si nosotros oramos fervientemente a Dios, aún reconociendo nuestra naturaleza y pidiendo perdón por lo que hayamos hecho, o hemos pensado hacer, ¿me entiendes? O por las cosas que pasan, que humanamente caemos, podemos orar a Dios, hermano, fervientemente, y Dios nos puede escuchar, hermano. Y otra vez oró, dice, al cielo y dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Así, ¿sí se acuerda cuando ha leído cuando dice que está en un valle así, dice, y le dice al siervo de él, ve a ver qué ves allá, y dice, ¿qué miras? Allá, a lo lejos se mira una nubecita chiquitita, le dice así. Ok, le dice, vete y corre. Y sale corriendo, y corre también Elías, porque la lluvia venía, hermano. ¿Sí o no? ¿Lo han leído? ¿Ah? Corrió más recio que acá. Y que acá iba en caballo, en carro. Tremendo, ¿no? Entonces, él sabía, hermano. Ese hombre tenía todas las respuestas de mano de Dios, de la mano de Dios, hermano. Hermano, si alguno dice entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Interesante, hermano. Ahora, es importante orar o hablar con Dios, no importando cómo sea nuestra naturaleza. Somos pecadores y yo lo reconozco y usted lo reconoce. Lo único que tenemos que hacer es reconocer ante Dios como lo hizo el publicano y perdonar, hermano, a los hombres como dicen las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, con eso termino yo finalmente, en Lucas capítulo 18, en el libro de Lucas, en el capítulo 18, Lucas capítulo 18, libro de Lucas capítulo 18 y Mateo 6:14. Dice Lucas capítulo 18 verso 10, dicen las Sagradas Escrituras de esta manera. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Se estaba engrandeciendo. Su pasión era al darse a reconocer con todas las personas que él era una excelente persona. Y acusa al otro hombre. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo,
sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Estaba reconociendo que él era pecador. Entonces, cuando vamos en esa actitud ante los ojos de Dios, nuestra oración es escuchada en el reino de los cielos, hermanos, porque la palabra de Dios lo dice. Ahora, lo otro que dice el libro de Mateo, en el capítulo 6, en el versículo 14, dice así, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si esa pasión dentro del corazón que no le ayuda a usted a perdonar, usted la alimenta, en vez de usted estar en paz, usted se va a llenar de odio. Por eso la Escritura es bien clara, dice que nosotros perdonemos para que Dios nos perdone. Póngase de pie. Dios es bueno, hermano, y yo creo que Dios puede escuchar su oración y oración, porque la Escritura lo dice, porque nos pone de ejemplo a uno de los profetas, que le dije al principio que no ha habido, después de Moisés hasta Elías, no hubo uno como él. Un hombre que también tenía los mismos problemas que nosotros tenemos, pero tuvo el poder para cerrar el cielo por 3 años y medio y volverlo a abrir para que lloviera. Y Dios puede escuchar nuestra oración si tan solo nosotros reconocemos nuestra naturaleza humana y le pedimos perdón a Dios y oramos fervientemente por cualquier propósito que nos pongamos, hermano. Y Dios nos va a escuchar porque Dios es bueno, porque Dios nos ama, porque Dios nos conoce. Amado Dios, esta noche, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por permitirnos pasar por la Escritura, Padre. Sabemos, Señor, que somos pecadores y que te fallamos a cada instante. Pero sabemos también, Padre, que tú nos puedes escuchar. Aún con esas pasiones que combaten nuestra alma, nuestro espíritu, podemos venir ante ti y hablar contigo, Señor. Por favor, Padre, escucha la oración de mis hermanos, de mis hermanas. Escucha a cada uno de ellos, Padre. Tú sabes que te necesitamos. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos urgentemente que tú nos ayudes, Padre. Y solo tú lo puedes hacer, Padre. Venimos humildemente ante ti. Nos postramos ante ti. Pedimos perdón, Señor. Porque queremos ser escuchados, Señor. Y perdonamos a aquellos, Padre, que de una u otra manera nos hayan ofendido. Y si hemos ofendido a alguien, Señor, haznoslo saber para poder pedir perdón. Gracias, amado Dios, por lo bueno y lo maravilloso que has sido con nosotros. Gracias por permitirnos esta noche aprender de ti. En el nombre que sobre todos los nombres. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Que la bendición de Dios vaya en su vida, hermano. Es el deseo de mi corazón.